Todo comenzó en Pennsylvania a fines de los años 1800, cuando Charles Taze Russell llegó a estar bajo la influencia de un predicador del segundo advenimiento. Russell inició su propia clase de estudios bíblicos, un pequeño grupo que con el tiempo se convertiría en la Sociedad Watchtower Bible and Tract. Copiando directamente de las especulaciones proféticas de Nelson Barber, un adventista neoyorquino, Russell afirmó que en 1799 el mundo había entrado en el tiempo del fin, que en 1874 Jesucristo había regresado invisiblemente y que en el año 1914 el mundo había llegado a su fin. En 1879, Russell, que entonces tenía 27 años de edad, estaba tan apasionadamente convencido de que estas fechas proféticas habían sido dadas por Dios, que vendió su próspero negocio de ropa y se dirigió a un nuevo rumbo. Con muy poca experiencia y conocimientos teológicos, comenzó a imprimir la revista La Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo, conocida hoy como la Atalaya. Esta publicación, que ha crecido de una impresión inicial de 6,000 ejemplares a mucho más de 288 millones de ejemplares al año, imponen todas las doctrinas principales de los testigos de Jehová. Durante su vida, Russell escribió una vasta cantidad de literatura, incluso una serie de tomos intitulados Estudios en las Escrituras. Según Russell, nadie podía entender la Biblia sin la ayuda de estos libros, y el leer la Biblia por sí sola conduciría a la oscuridad espiritual. Una de las enseñanzas de Russell era que la Gran Pirámide de Egipto había sido diseñada y colocada en su lugar por Dios como un segundo testigo, a la par de la Biblia. La Gran Pirámide serviría como instrumento para revelar su gran plan de las edades a la humanidad. Estas medidas indican la longitud del año, el peso de la Tierra, la distancia del Sol, etcétera, etcétera. Russell creía que las medidas de los pasadizos interiores de la Gran Pirámide confirmaban sus fechas y sistema cronológico. Según Russell, los pasadizos verificaban que el 1914 marcaría el año en que el mundo terminaría. Finalmente, el 1914 vino. Y pasó. Russell y sus seguidores no fueron arrebatados de la tierra y el fin no vino. John Knight, que en aquel entonces tenía 15 años de edad, recuerda lo que entonces sucedió. Por supuesto, cuando llegó el 1914 tuvimos que cambiar nuestros puntos de vista, tal como tuvimos que volver a cambiarlos después. La fecha fue adelantada a 1915, después a 1918. Ciertamente el Armagedón estaba al doblar de la esquina. Pero en 1916, Charles Taze Russell murió, enfermo, fatigado y desilusionado. Una enorme pirámide de piedra yace hoy sobre su tumba como abochornador recuerdo de sus falsas profecías. Manipulando con mano recia la política interior de la sociedad, Joseph Franklin Rutherford, un abogado de Missouri, que se había dado a sí mismo el título de juez, llegó a ser el segundo presidente de la Watchtower Bible and Tract en 1917. En 1918, el discurso del juez Rutherford, "Millones que ahora viven no morirán jamás", inició un esfuerzo de reclutamiento mundial al que se le llamó la campaña de los millones. No es sorprendente que aquel discurso proclamara la venidera destrucción del mundo actual. Esta sucedería pronto, en 1925. Basados en las promesas puestas al frente, en la palabra divina, debemos alcanzar la positiva e indiscutible conclusión de que millones que ahora viven jamás morirán. En 1920 se publicó el libro Millones. En él, Rutherford afirmó que la Biblia probaba que en 1925 Abraham, Isaac, Jacob y otros hombres fieles de la antigüedad serían resucitados y que a partir de entonces gobernarían como príncipes en la nueva tierra paradisíaca. Plenamente convencidos de que la profecía de Rutherford era cierta, muchos testigos vendieron sus hogares y negocios y comenzaron a trabajar como vendedores viajantes. Viviendo en automóviles y camiones, propagaron la advertencia. A medida que se acercaba
En 1925, algunos granjeros hasta rehusaron plantar cosechas, pues creían que el fin estaba cerca. Por fin, el 1925 llegó, y tal como había sucedido en 1914, nada sucedió. Una vez más, la profecía de la Sociedad Watchtower había resultado falsa. Tal como había hecho Russell, Rutherford se aferró obstinadamente al cuento de que el fin estaba al doblar de la esquina. En 1929, el juez mandó construir esta mansión palaciega. La propiedad fue inscrita a favor de Abraham, Isaac y Jacob, para que ellos y otros hombres fieles de la antigüedad tuvieran un lugar donde vivir cuando fueran resucitados. La mansión, ubicada en un distrito exclusivo de San Diego, recibió el nombre de Beth Sarim, que en hebreo significa casa de los príncipes. El mundo entró en la Gran Depresión, pero Rutherford vivió como un millonario, pasando los meses invernales en Beth Sarim y los veranos en Europa. Mientras los norteamericanos sufrían de pobreza y privaciones, Rutherford disfrutaba del uso de 2 Cadillacs de 16 cilindros. Bajo Rutherford, la Sociedad Watchtower Bible and Tract se convirtió en una corporación muy próspera. Se publicaron nuevos libros, literatura y tratados en grandes cantidades para que los testigos fieles los vendieran de puerta en puerta. Hizo que sus seguidores laboraran duro en el Señor. Llegó hasta aconsejar a las parejas jóvenes de que no se casaran, sino que pusieran todas sus energías en la proclamación del reino. Hasta se utilizaron fonógrafos portátiles a las puertas. Por todo el mundo los testigos celosos desfilaron frente a las iglesias los domingos por la mañana, llevando los cartelones con letreros que decían: la religión es un lazo y un fraude. Manteniéndose a la par de los tiempos, la sociedad construyó su propia radioemisora, y para 1933, 403 radioemisoras transmitían por todo el país los abusivos ataques de Rutherford en contra del clero, los políticos y los individuos a los que él se refería como los ávaros comercialistas. Tanto por la radio como por la página impresa, Rutherford continuó recalcando que solo faltaban unos cuantos meses para el fin del mundo. Finalmente, el fin llegó, pero solo para Rutherford. En 1942, él murió en Beth Sarim, la casa que había construido como un lujoso testimonio al nombre de Dios. En retrospectiva, tal vez el único testimonio que esta hermosa mansión jamás dio fue el del valor en efectivo de la profecía falsa. En 1948, la sociedad vendió privadamente la propiedad, encubriendo así un capítulo bochornoso de su historia. Hoy día, la mayoría de los testigos modernos de Jehová ni siquiera saben que Beth Sarim jamás existió. Los testigos creen que Jesucristo es una criatura de espíritu, un superángel, la primera creación de Jehová Dios, y que antes de venir a la tierra como hombre, Él existió en el cielo como Miguel, el arcángel. Jesús comenzó originalmente como el Logos. O Miguel, el arcángel. El cual entonces vino a la tierra como hijo de la Virgen María. Era un hombre perfecto y sin pecado, pero era solamente un hombre, desprovisto de toda divinidad. Jesús anduvo en la tierra como un hombre y llegó a ser el Cristo solo al ser bautizado. Los testigos de Jehová desdeñan la cruz, pues les parece que no es más que un símbolo pagano usado por la cristiandad apóstata. En vez de eso, enseñan que al completar su ministerio Jesús murió no en una cruz, sino en un madero vertical. Entonces el cuerpo de Cristo fue colocado en una tumba, donde fue desintegrado por Dios, totalmente destruido. Entonces Jesús fue recreado por el Padre. Antes de regresar al cielo, Él se materializó en cuerpos diferentes, en ocasiones diferentes, para convencer a sus discípulos y a otros de que en realidad había resucitado.
Jesús regresó a su Padre en el cielo, donde una vez más se convirtió en Miguel, el arcángel. Nunca volverá a ser visto en la tierra de manera visible, sino más bien gobierna invisiblemente desde los cielos. Cuando Él ejecute juicio sobre el mundo en el Armagedón, destruirá a todos, menos a los testigos de Jehová fieles. Jesús, alias Miguel, continuará invisible para siempre para los que viven en la tierra y podrá ser visto solamente por un grupo selecto de 144,000 testigos de Jehová que gobernarán con él desde el cielo.
señora Williams, que usted debe confiar en la esperanza terrestre. Solo un número pequeño de escogidos, ungidos, va al cielo y el resto de la humanidad esperanzada vivirá en la tierra. La Biblia limita el número de los que van al cielo a 144,000. El resto de los creyentes, la gran muchedumbre, permanecerán en una tierra limpia. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 7 y léala. Un momento. Antes de comenzar a leer este capítulo del Apocalipsis, quisiera que tomaran una decisión. Vamos a leer esta porción de la Escritura con el entendimiento de que es figurativa, es decir, que dice algo, pero en realidad tiene otro significado. O vamos a creerla literalmente, es decir, que significa exactamente lo que dice y nada más. ¿Qué? Bueno, me imagino que usted va a comenzar a leer el versículo 4 que dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué piensan? ¿Figurativo o literal? ¿Figurativo? ¿Literal? ¿Quiere decir figurativo? literal? Puedo ver la dificultad a la que se enfrentan. Veo que su organización ha tomado una sencilla oración de la Biblia y le ha dado al número 144,000 una interpretación literal. Es literal, 144,000 quiere decir exactamente lo que dice, 144,000. Pero entonces le da la vuelta, le da a la frase sellados de todas las tribus de los hijos de Israel una interpretación figurativa diciendo que no es realmente Israel, sino espiritualmente Israel, o los testigos ungidos de Jehová. Es figurativo. Los testigos de Jehová ungidos son los israelitas espirituales a los cuales se alude aquí. No, Leo, eso no es posible. O interpretamos este texto figurativamente, en cuyo caso un gran número de personas, simbolizado por la cifra 144,000, que no son físicamente verdaderos israelitas, sino espirituales, son selladas. O 144,000 israelitas verdaderos por nacionalidad son sellados. Bien, ¿cuál es? Bueno, quiero un poco más de tiempo para estudiar este asunto y entonces regresaré con la respuesta. Ahora sigamos con el tema de la gran muchedumbre que permanecerá en la tierra. Diríjase al versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Note que esta gran muchedumbre sale de todas las naciones. Esta gran muchedumbre son los testigos de Jehová del día moderno que permanecerán en la tierra paradisíaca. Bueno, esa es una interesante interpretación, Leo. Ustedes ubican esta gran muchedumbre en la tierra, ¿no es así? Sí, por supuesto. Bueno, este texto suministra la ubicación, ¿no? Dice que están delante del trono y delante del Cordero, ¿cierto? Cierto. Bueno, si continuamos leyendo en este mismo capítulo, hallamos que esta es una escena celestial y no una escena terrenal. Note en el versículo 11 que los ángeles están alrededor del trono y junto con otros se postraron sobre sus rostros delante del trono. Delante del trono también significa la tierra. La tierra es el escabel de Jehová. Eso es interesante. Pero si entiendo correctamente su doctrina, ustedes colocan a los 144,000 en el cielo y a la gran muchedumbre en la tierra, ¿cierto? Cierto. Bueno, leamos otro texto que menciona a los 144,000. Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 1. De nuevo menciona a los 144,000. El versículo 3 dice que están cantando una nueva canción. ¿Dónde están cantando la canción? Dice que los 144,000 están delante del trono. Es el mismo lugar en que está la gran muchedumbre. Así es, Marta. Todos los textos que se refieren a ambos, a los 144,000 y a la gran muchedumbre, los colocan en el mismo sitio, delante del trono. Bueno, quiero investigar mucho más acerca de esto. La organización tiene las respuestas. Yo sé que usted cree en eso, Leo, pero la Biblia debe ser nuestra autoridad final en todos los asuntos doctrinales. Hasta la organización tiene que apegarse a la Biblia. Miren, Leo y Marta,
El lugar donde uno pasará la eternidad no es importante, sino con quién pasarás la eternidad. Diríjanse a Juan capítulo 14 y versículo 3. Aquí Jesús le promete a sus seguidores: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Abajo en el versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Francamente, a mí me perturba el oír a usted y a Marta referirse a su organización como la verdad, cuando Jesucristo mismo es la verdad. Leo, tienes razón. Le llamamos a la organización la verdad mucho más que a Jesús. ¿Ven? Es Jesús el que nos ha preparado un lugar. Y donde Él está, nosotros podemos estar. Y si Él está en el cielo, yo estaré en el cielo. Si Él está en la nueva tierra, yo estaré en la nueva tierra. Si Él está en el aire, yo me encontraré con Él allí. Jesús ha ido a preparar un lugar para mí. Pero saben, el lugar no es importante. Estar con Jesús es lo importante. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hacemos anunciado, sea anatema. Cuando antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ok, entonces, otra traducción dice estas palabras: si alguien les predica un evangelio diferente del que un día recibieron, dice que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo, hermano, aquí en este video? ¿Qué es lo que vimos? Comentarios. A ver, ¿qué es lo que vimos? Desde el inicio. Si usted puso atención, ¿qué vimos? Que todo está cambiado, pastor. Está cambiado, perfecto, muy bien. ¿Qué más vimos? Vimos al fundador. ¿Quién es el fundador? Usted debe saber esto, porque cuando usted habla con un testigo de Jehová, usted le tiene que decir quién fundó los testigos de Jehová, dónde inició. Escucha, los testigos de Jehová no los fundó Jesucristo, como la iglesia amén evangélica. Vamos a estar conmigo. Los testigos de Jehová fue fundado por un hombre llamado ¿qué? Charles T. Russell. Él fundó los testigos de Jehová. Ahora, ¿qué se le adjudica a este hombre? ¿Que era qué? ¿Masón? ¿Creía en la masonería? ¿Creía en la mitología? Y creía en el ocultismo. ¿Cómo fundó este hombre esta secta? ¿En base a qué? ¿En base a profecías? Falsas. Mediante a falsas predicciones, ¿verdad? Dio tiempos, dio años, amén, dio meses, amén, escucha, y todo lo hizo en base, amén, a medir pirámides, ¿verdad? Medir pirámides, amén, escúchame, aleluya, amén. Entonces tenemos que entender, hermano, aleluya, amén, que, amén, gloria al Señor, necesitamos conocer la historia. ¿Cuánto dicen fuerte, amén? Necesitamos conocer la historia, aleluya, amén, de los testigos de Jehová. ¿En qué más vimos, hermano? ¿Qué fue lo que más vimos? Las imágenes. Vimos, muy bien, vimos también, amén, las imágenes subliminales, amén, acerca de masonería, mitología, todo esto. Vimos también que su sucesor, ¿quién fue? ¿Cómo? Rutherford, ¿verdad? Cuando murió Charles T. Russell, Rutherford, amén, el juez Rutherford tomó, amén, su lugar, y él siguió con su legado de profecías falsas y falsas enseñanzas que continúan también hasta el día de hoy, las falsas enseñanzas. Vimos también las imágenes subliminales, ya lo dijeron en este momento, amén, de los libros y revistas, juntamente, amén, con lo que hacía su fundador, Charles T. Russell, masonería, mitología y ocultismo. ¿Y qué es esto, pastor? ¿De qué se trata estos temas? Bueno, lo vamos a aprender también en esta escuela dominical. Vamos a aprender la masonería, porque aquí en Cuenca hay masones.
Yo me he encontrado con masones, en serio. Me he encontrado con ellos, he conversado con ellos. Amén. Hay también, amén, personas que creen en el ocultismo, definitivamente, brujería. Entonces nosotros vamos a hablar de estos temas. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, amén, también vimos, amén, escúchame, amén, que una de sus doctrinas erróneas, la que vimos al final, ¿cuál es? Acerca del cielo y la tierra. 144,000. Creen que solo 144,000 irán al cielo, ¿verdad? Pero con la misma palabra de Dios, amén, se refuta eso porque no son, amén, personas, escucha, gentiles de otras naciones, sino que son ciudadanos israelíes, son israelitas. ¿Cuántos están conmigo? Son 12,000 de cada tribu, dice la palabra, amén, del Señor de Israel. Y son hombres porque son vírgenes, no han sido contaminados con mujeres, amén, y no han tenido, amén, pecado, son sin mancha, dice la palabra, amén, del Señor. Y siempre cuando ellos se miran, tú sabes, ¿cómo se puede decir la palabra? El hermano Richard dice pillados, ¿verdad? Amén, cuando ellos se miran, amén, tú sabes que los agarras ahí, que no eres ignorante, amén, escúchame, amén, a estas cosas, amén, de la palabra de Dios, ellos siempre te dicen lo que este hombre les dijo al final. Voy a investigar un poco más y voy a regresar con la respuesta. O te dicen, voy a preguntarle al anciano, ¿verdad? Y voy a venir con la respuesta. Y cuando ellos miran que tú sabes, nunca regresan. Nunca regresan. Cuando miras que no saben, cuando ellos miran que no sabes, es cuando regresan porque saben que pueden engañarte y pueden, amén, persuadirte, amén, a su secta. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ahora, ¿cuál es nuestra máxima autoridad, hermanos? En nuestro cristianismo, en nuestra enseñanza, doctrina o consejo. ¿Cuál es nuestra máxima autoridad? La palabra de Dios, la Biblia. Esta es la máxima autoridad. ¿Cuántos están conmigo? Debemos conocerla. ¿Cuántos dicen fuerte? Vamos a ver Salmo 119 y 105, por favor. ¿Quién la tiene? La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará a mi camino. Ok, entonces ¿qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es nuestra máxima autoridad. Esta es la que nos guía. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Ahora, hay buenos libros, hermanos, que también podemos leer, amén, cristianos, amén, yo no digo que no, amén, podemos aprender de ellos, pero no deben contradecirse a la palabra de Dios, no deben contradecirse, tienen que venir, amén, todo, amén, escúchame, amén, adjudicado y todo, amén, respaldado con escrituras de la misma palabra del Señor. No todos los libros cristianos son buenos. Te lo digo, hay libros recomendados, amén, que se leen y se recomiendan leer también, porque se sabe que son buenos, pero no todos los libros cristianos son buenos, porque no tienen todos la misma doctrina bíblica. ¿Cuántos saben eso? Muchos falsos, amén, tú sabes, maestros y profetas han salido por el mundo, dice la palabra del Señor. Primera de Juan 4:1, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok, la Biblia del día lo dice de esta manera: amados míos, no crean nada por el simple hecho de que se afirmen que es mensaje de Dios. Pónganlo a prueba primero, porque en este mundo hay muchos maestros falsos. Ahora, ¿cómo vamos a escudriñar los espíritus, hermanos? Si son de Dios o no. No sé si usted sabía, pero Jesús dijo que las palabras son espíritus. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, cuando la Biblia está hablando de escudriñar los espíritus, no se está refiriendo a que nosotros nos metamos a invocar espíritus. ¿Cuántos están conmigo? No. Se está refiriendo a que nosotros escudriñemos, amén, las palabras que se nos enseñan. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, ¿cómo vamos nosotros a escudriñar los espíritus o las palabras que nos enseñan? ¿Cómo? ¿Con qué? Con la Biblia, con la palabra de Dios. Si se contradice, hermano, a la Biblia, amén, si se contradice a la palabra, no es de Dios. ¿Cuántos dicen fuerte? Aunque digan que es de Dios, si se contradice a la palabra, hermanos, no es de Dios. Por eso la Biblia nos dice, si aún nosotros, escucha lo que está escribiendo el apóstol Pablo aquí, dice, si aún nosotros, está diciendo, o un ángel del cielo, dice, baja y les predica un evangelio diferente, sea anatema. Lo que significa anatema, significa maldito. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, ¿cuántos están conmigo? Amén. Ahora, los testigos de Jehová, hermanos, han quitado escrituras de la palabra de Dios. Y dicen que no las han puesto allí en su nueva traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, porque los pergaminos
estaban maltratados. Eso es lo que ellos están diciendo, que los pergaminos que encontraron estaban maltratados y no quisieron inventar, por eso mejor no lo pusieron, ¿verdad? Allí. Pero la realidad, hermanos, es que se las quitaron para respaldar sus enseñanzas equivocadas. Por ejemplo, una de las mayoría de las escrituras que ellos han quitado de la Biblia es acerca de la deidad de Jesucristo, acerca de que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Eso es lo que más han eliminado ellos. También han eliminado otras cosas, amén, pero eso es lo más que han eliminado. Y al igual, amén, como otros, amén, tú sabes, otras sectas que en vez de quitarle a la Biblia, le han añadido. ¿Cuántos saben eso? Hoy en la mañana estaba conversando con una persona en la puerta, ¿verdad? Yo, tú sabes, abrí la iglesia y me fui a asomar después que me vine y iba a acomodar las sillas, pero en eso escuché un ruido, así es que me fui a asomar y estaba un hombre parado ahí en la puerta de esta manera, en el puro centro de la puerta. Y como yo sé que el diablo es real, ¿verdad? Y el diablo también se opone a la voluntad de Dios, me dio mala espina. Así es que bajé, amén, y no conocí a este hombre, estaba parado ahí en la puerta. Uno de ustedes lo miraron cuando entraron, pocos, ¿verdad? Pero estaba parado allí, amén. Y cuando yo, amén, bajé y le pregunté qué se le ofrece, él dijo, nomás estoy aquí parado porque me estoy cuidando del agua, pero traía un paraguas bien grande. Amén, se me hizo raro. Así es que después de que, amén, empecé a conversar con él, me empezó a salir con cosas, amén, y me dijo que la secta, ¿verdad? Y estas cosas, y todo eso no es casualidad. Amén, y me dijo estas palabras, amén, el sectario fue Martín Lutero. Usted sabe que los católicos piensan eso, ¿verdad? Me dijo también que Pedro fue el primer papa. Usted sabe que los católicos piensan eso. ¿No están conmigo? Entonces los católicos han añadido a la Biblia 7 libros apócrifos, que son 7 libros de mentira. ¿Cuántos están aquí? ¿Verdad? Han añadido, los testigos de Jehová le han quitado, los católicos le han añadido. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Amén. Pero Dios, hermano, dice, amén, la palabra de Dios, que Dios juzgará duramente a aquellos que le quiten o a aquellos que le pongan a la palabra de Dios para respaldar sus falsas enseñanzas. Apocalipsis 22, 18 y 19, por favor. 18 y 19, perdón. Sí. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios tendrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro y de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ok, entonces dice la palabra de Dios, yo testifico, ¿verdad? Entonces yo doy testimonio a todo el que le quite o a todo el que le ponga. El que le quite, dice la palabra de Dios, bueno, Dios quitará su herencia, ¿verdad? En el cielo, en la santa ciudad, y al que le ponga, dice la palabra de Dios, pues Dios, amén, le va a añadir las plagas escritas en la Biblia. Amén. Entonces claramente, amén, nosotros sabemos, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, es la máxima autoridad para el verdadero cristiano. Y esta, hermano, escúchame, la palabra de Dios es la máxima autoridad en todo lo que concierne, a enseñanza, a consejo y a doctrina. ¿Cuántos dicen fuerte amén? Si alguien viene y te dice un día, esta es la verdadera enseñanza, si alguien te dice, esta es la verdadera doctrina, o esta es la verdad, o esto es lo que tienes que hacer, o esto es lo que se debe de hacer para estar bien ante los ojos de Dios, tú tienes que decirle, muéstramelo en la máxima autoridad. Muéstramelo en la Biblia. ¿Cuántos están conmigo? Muéstramelo en la palabra de Dios. Amén. Y si algo va a ser doctrina, hermano, debe aparecer mínimamente 3 veces en la palabra de Dios. De esa manera, Dios nos da a entender que es algo importante. ¿Cuántos están conmigo? Y también debemos de ver y estudiar el contexto bíblico, para no confundirnos y hacer de cualquier texto una doctrina cuando no, amén, lo es. ¿Cuántos están conmigo? Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, amén. La Biblia nos dice también que escudriñemos la palabra de Dios, hermanos, amén, para poder entender la doctrina y poder entender la sana doctrina de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana necesitamos saber, necesitamos conocer la palabra de Dios. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres del pecado, libres de lo malo, pero también libres de las doctrinas, amén, de las sectas de los últimos días. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Este libro es la verdad, hermanos. La palabra de Dios es la máxima autoridad para el cristiano. No, amén, escucha
escúchame, el libro Mormón, no, amén, los escritos de Helen G. White, no la Watchtower, no las revistas Despertar y Atalaya, los libros que editan ellos, sino la palabra de nuestro Dios, la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia nos advierte, hermanos, de falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos y doctrinas de error, doctrinas de demonios. Y estamos, amén, viendo en estos últimos días, hermanos, estas sectas. Y nos dice que querrán engañar aún a los escogidos. Mateo 24:24, dos escrituras y terminamos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ok, entonces quieren engañar aún a los escogidos, dice la palabra del Señor. Segunda de Juan 1:7 al 11, por favor. Amén, dice la palabra del Señor. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no permaneciere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni digáis bienaventurado, porque el que le dice bienaventurado participa en sus malas obras. Ok, entonces la Biblia nos dice estas palabras. No le digas, dice, bienvenido. ¿Cuántos están conmigo? No lo recibas en casa. Ahora, ¿a qué se refiere este tema o este texto? ¿Qué? Amén. ¿Cuál es la casa o el templo de Dios? Nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Dónde habita Cristo? Nuestro corazón. ¿Cuántos están conmigo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno, no pueden estar divididos. ¿Cuántos están aquí? Entonces nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos la casa o el templo de Dios. Dios habita en nosotros, hermanos. Y la Biblia está diciendo, si alguien viene a ti y no trae esta doctrina que hemos recibido desde el principio, que es la palabra de Dios, la máxima autoridad, no lo recibas en casa, no lo recibas en tu vida. ¿Cuántos están conmigo? No lo recibas en tu vida. Amén. Tienes que rechazarlo porque no es de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Tú tienes la verdad es la palabra de Dios, y si alguien te va a enseñar algo, te va a decir algo, tiene que estar respaldado en las escrituras de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen fuertemente? Así que, hermanos, yo le animo a que aprenda la palabra de Dios. Le animo, amén, a que nos sometamos a la Biblia como la máxima autoridad, nos sometamos a la verdad y la verdad nos hará libres. No solo del pecado, no solo de lo malo, hermanos, pero también de las sectas de los últimos días. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta mañana.